Lilith. ¿Quién es Lilith? Según un libro que escriben por allí, el enfado interior. Pero ¿por qué te conviene saber quién es Lilith? Lilith está dentro de tu carta, una manipulación que existe en tu ser sin que tú lo logres dilucidar. Si te quedas hasta el final, vamos a ver cómo se comporta Lilith en cada signo y en cada casa de tu carta natal. Todos tenemos una Lilith a quien responder. Pero primeramente, ¿quién es Lilith? ¿Quién fue Lilith? Su nombre viene del acadio Lilithú, la del viento, la del espíritu del aire nocturno. Lilith también es conocida como la primera mujer de Adán antes de Eva. Otros la llaman algo como la serpiente, también aquella mujer rebelde que abandonó el Edén. Lilith representa algo mucho más profundo, la energía que todos llevamos dentro y que no se deja domesticar. Esa energía que por más que queremos amansar, que otros quieren sostener, es una energía que se escapa. Por allí, para controlarla, debemos tener ciertos controles para no dejar desbordar toda esa energía. Hoy vamos a descubrir cómo esa fuerza oscura y poderosa actúa dentro de ti y cómo transformarla en conciencia, algo muy productivo para tu carta. Bueno, vamos a empezar con la etimología y el mito de Lilith. El nombre de Lilith proviene del término sumerio Lilu, que designaba espíritus del viento y la noche. En los mitos hebreos, Lilith fue la primera compañera de Adán, creada del mismo barro que él. Entonces, cada vez que vas viendo la información de un área, de otra área, de todo el mundo, todos tenemos una Lilith. ¿Y por qué es tan importante Lilith? Porque algo representa, algo está, ese invisible. También nosotros en la astrología lo llamamos la luna negra. Claro que ese Lilith es un punto matemático que se saca una cuenta entre la órbita del Sol, de la Luna, la parte más alejada, y un supuesto como una autopista o una carretera, una guía por donde debería ir esa Lilith, ese punto matemático, y es lo que se refleja en tu carta. Pero ¿qué somos? Somos un compendio de todo aquello que se ha creado en el mundo como si fuéramos una computadora, y vamos a poner que Lilith es el virus. Pero si no lo vemos como virus, sino aquello que nos da la oportunidad de reiniciar esta máquina y aprovechar toda esa energía creadora, formadora, inicial, esa energía de origen. Como decía, en la astrología Lilith no es un planeta, es un punto invisible, una zona aritmética de la órbita lunar llamada luna negra. Representa lo que reprimimos, lo que negamos, y sin embargo eso nos controla. Es la parte inconsciente que se sabotea, esta parte que sabotea lo que nosotros no reconocemos. Entonces por eso escribió un libro un tal Jesús Gabriel Gutiérrez y lo llamó Lilith, el enfado interior. Es una rabia infantil no resuelta que nos empuja a la autodestrucción y a la rebeldía, pero también a la liberación cuando logramos integrarla. Esta Lilith tiene una psicología, pero del alma, no de esta persona que somos ahora, sino de lo que viene de atrás. Lilith nos muestra el conflicto entre lo que es el instinto y lo social. Ese es un conflicto, tal vez un miedo, lo negamos. Es una ira, también puede ser la parte sexual, el deseo del poder, de la liberación. Eso se vuelve una sombra, y esta sombra busca expresarse, es como que es lo que dejamos olvidado. Si vemos en el mito de Adán y Eva, supuestamente Adán y Eva fueron los primeros, pero ella fue una creación anterior, antes que Eva, y entonces quedó relegada a las sombras. Pero sin embargo sigue existiendo y causa ese caos. ¿Y qué caos causó? El de la retirada de Adán y Eva del paraíso. Entonces, ¿qué fue ella? Se supone, tal vez unas personas dicen que es la serpiente. Entonces, si lo vemos por ese punto, esa energía que queda allí
de la cual queremos olvidarnos sigue estando viva y entonces se inmiscuye dentro de nuestra carta. Pero oye, yo quiero saber dónde está esa carta, esa Lilith dentro de mi casa, dentro de mi carta natal, para ver cómo actúa, con quién está actuando, qué es lo que quiere de mí, qué es lo que va a sacar. Cada persona tiene una Lilith en un signo y en una casa. Por signo revela qué tipo de energía tenemos reprimida y que te cuesta aceptar. Por casa es el qué área de tu vida se manifiesta. Por ejemplo, si tenemos una Lilith en la casa, en Aries, el enfado surge de no poder expresar el deseo propio. Si está en Tauro, cuando sientes por tu seguridad y sientes que tu seguridad es amenazada o los placeres que sientes allí son amenazados, esa es puramente la Lilith. Cuando la Lilith está en Escorpio, imagínense, Escorpio que es pura intensidad, entonces Lilith se vuelve pura intensidad, poder, magnetismo y deseo de control. Y así en cada signo, Lilith despierta en ti esa parte y pide un reconocimiento, una autenticidad, un mira, aquí estoy yo. Lilith no es malvada, no es mala. Es la voz de lo prohibido que te dice, atrévete a ser tú, incluso si eso incomoda al mundo. Si quieres conocer dónde está Lilith, qué emociones reprimes y cómo transformarlas, busca tu carta natal y acompáñame hasta el final, porque cuando integras a Lilith, no pierdes la luz, la multiplicas, avanzas con ella. Aquí con tu carta vamos a encontrar a Lilith expresada en 12 signos. Como les dije, es la energía que va a emanar esa Lilith. Pero recuerda que son 12 signos y 12 casas, que si lo entremezclamos son 144 tipos de personas diferentes. Por eso tienes que tener claro en tu carta natal en qué signo y en qué casa se va a expresar. Por ejemplo, una Lilith en Aries representa el enfado de no poder expresar el deseo propio. Siente que no permite ir tras lo que quiere conquistar. Entonces me enojo muchísimo. ¿Te suena? Debo luchar para alcanzar lo que deseo y al hacerlo conecto con mi enorme capacidad de lucha y valentía. Una Lilith en Aries habla también de una persona que es atacada físicamente porque se puede hablar mal de ella y ella suele ser un poco fría en su personalidad. Hablar sin detenimiento, se vuelve como esa persona que o bien la tomamos como el que es el héroe que dice la verdad y que dice lo que es, o la vemos como una persona desenfrenada, una persona que no tiene control con lo que dice. Entonces esa relación amor-odio encima de ella. Lilith en Tauro va a representar el enfado cuando sentís que tu seguridad y tu confort está en peligro. Lucha por el placer, obtener el disfrute de la vida que la vida te exige, ser perseverante y conquistar tu paz interior. Vas a pelear por materializar tus deseos y volver a buscar el Edén bajo tus propias reglas. Cuando una Lilith está en Tauro, cuando se tiene en descontrol, se puede tener muchos excesos por estar en comodidad, muy cómodo, o por una alimentación excesiva. Hay que animarla a que esté en orden para progresar en la vida, para luchar por tener un placer pero controlado, no desmedido, no un placer descontrolado. Cuando Lilith está en Géminis, va a sentir un rechazo, un enfado por la seguridad, por el no poder expresar bien sus ideas. Lilith está como el enfado en esta área, que es la que representa Géminis, la comunicación, los ideales, pueden ser transgresores, pueden ser personas políticamente incorrectas. Tu sentido de humor y tu comunicación son armas de doble filo, son esa gente que hablan en doble sentido y que esas palabras hieren a los demás, y muchas veces, como Lilith es visceral, no tiene sentimientos, puede herir a los demás al tratar de expresarte. Tienes que animarte a decir lo que
realmente piensa sin tapujos, pero entonces aprendiendo a expresar, no a expresarlo de manera jocosa. Lili en Cáncer. Si Cáncer te va a representar lo que sientes, en lo que es tu espacio personal, tu nido, entonces cuando se siente bajo amenaza ese nido, esa expresión, eso que expresa tu seguridad física, psíquica, mental, la parte donde estás apoyada, tu hogar, donde naciste, eso es un poquito muy afectado para cuando la persona es niño, porque se la pasa muy mal con ese Lilith allí en Cáncer. Necesitas tu espacio de nutrición, estés sola o acompañada. La conexión con la familia es ambigua. La conexión con la familia es un deseo de no sentir nada por ellos. O sea, si te sientes muy emocionado por tener la familia, entonces esa Lili quiere como destrozar ese momento. Entonces se tiene que sentir un poco desapegado de la familia. Solo reconocer tu propia circunstancia, tu propia conexión contigo, percibiendo corrientes subterráneas de enojo, enfado en tu entorno familiar, oculto en lo social por no ser aceptado. Entonces esa Lili es un poco complicada. Siempre, como digo, también se vuelve visceral dentro de lo que es la familia y puede arremeter contra ellos de una manera como si no sintiera, como si no fueran nada de ellos. Entonces lo que hace es luchar entre ese apego y desapego para tratar de llevarlo a un punto. Entonces el punto definido es no luchar contra la familia, sino luchar contra ti misma o tú mismo dentro de ese enfado interior para convertirlo en algo que florezca, en ser tu propia manutención, tu propia maternidad, tu propio amor. Cuando tenemos Lili en Leo, el enfado proviene de no poder expresarte libremente y lucha internamente entre hacer lo que te asegura los aplausos y animarte a transgredir lo que esperas de vos, de ti. Un fuerte rechazo a la autoridad solo reconoce la tuya propia, pudiendo llegar a la tiranía. En este caso, en una Lili en Leo que está con alguien de poder, de un presidente, una persona que es el jefe de familia, es ese tipo de persona que puede llegar, que cuando no reconoce bien a esa Lilith dentro de su carta, puede llegar a transgredir, porque la lucha que hace es entre lo que hace que se sienta como rey o lo que se sienta odiado. O sea, cuando no quieren que sientas autoridad sobre quieres que sientas que tú eres la autoridad sobre ellos, y entonces cuando no se reconoce eso, viene ese enfado interno, ese fuerte rechazo, y entonces se actúa de manera grosera, puede ser hasta vulgar, sin sentir pena o vergüenza por ello. ¿Qué se hace con esa Lili en Leo? Entonces, desde adentro, reconocer que es por ese rechazo que se puede sentir, por ese no aplauso que espera Leo, porque Leo es el brillo, Leo es la intensidad. Entonces, ¿qué hace? Tienes que reconocer que es una lucha interna tuya, que no es lo que se está expresando afuera, sino ese momento que puedes hacer ese entorno, sacarlo más bien de adentro, y como lo arregles tú adentro, así lo vas a ver expresado afuera, y vas a ver que esas personas sí te van a aplaudir, te van a amar en lo que tú quieres. Primero lo tienes que reconocer, aceptar, arreglarlo, y después viene todo este entorno. Lilith en Virgo. Imagínense lo tedioso que es Virgo en el servicio, en la limpieza, en los trapitos. Entonces Lili en Virgo se convierte en la chismosa, en esa quisquillosa, que todo el mundo tiene un defecto, todo el mundo está en un punto que no soporto, que no es lo correcto. Entonces con Lilith en Virgo rechazas hacer servicio. Si esto implica quedarte en el último lugar, que cada uno se haga cargo de su caos interno, de limpiar sus trapitos sucios, te enfocas en los detalles, en la organización bajo tus propias reglas. Entonces, ¿qué debe hacer Virgo? Virgo debe hacerse la vista gorda
y no criticar tanto. Tratar de ver que todo lo que estás viendo afuera, criticando afuera, lo estás viendo porque lo estás sintiendo dentro de ti mismo. Entonces busca de reparar eso dentro de ti y después es que vas a encontrar esa pureza de que donde tú no vas a criticar, sino que vas a enfocarte más bien en las cosas productivas que puedes expresar. Una Lilith en Libra, si Libra es el equilibrio interior, estamos buscando el equilibrio exterior que está afuera, que no está afuera, el equilibrio interior que no está dentro tampoco. Entonces imagínense, Lilith en Libra mucho menos va a tener equilibrio. Lilith en Libra, el enfado proviene de la falta de equilibrio y de las injusticias. En los vínculos buscan ferozmente la igualdad. Posee un gran poder de persuasión para lograr seducir a otros y obtener de esta manera lo que anhelas. Imagínense ustedes que Libra no tiene equilibrio interior y lo está buscando afuera. Entonces cuando afuera tienes esta Lilith en Libra y afuera ves el caos y las injusticias, este vínculo que tienes tú con esta Lilith va a buscar esa igualdad, pero como desde adentro de la rabia, de esa emocionalidad. Claro, esto va a gastar a la persona por dentro. Entonces, con ese gran poder de persuasión que se posee, se puede lograr todo esto. Pero, ¿cuál es la manera? Buscar cómo llegar al equilibrio personal para expresar afuera esa situación y que esa Lilith sea bastante beneficiada, porque ahí está como un poder, pues un punto que te va a hacer que sea así. Cuando tenemos una Lilith en Escorpio, acuérdate que el Escorpio es un signo muy emocionalmente muy intenso. Entonces posee mucha intensidad emocional, por lo que existe una tendencia de ir hacia las crisis profundas para redescubrir el poder, o sea, echarte, te caes, mueres y después viene con todo ese poder y toda esa enorme fuerte y voluntad. Entonces te enfada aquellos que ponen en riesgo tu poder personal y quieren como quitarte el puesto, tratar de alejarte de lo que has tratado, de lo que has logrado hasta este momento. Expresa tu parte más visceral y destructiva. Generas en otros la admiración y el miedo en partes iguales por el enorme magnetismo que estás expresando. Cuando tienes una Lilith en Escorpio, de hecho una Lilith en Escorpio está bien infundada allí, entonces tienes que aprender a expresar ese poder sin llegar a bajar tu voluntad, sin llegar a caer en esa crisis, sino tratando de mantenerlo en control. Ser visceral es mantener un estatus relajado y poder tomar la decisión sin caer, sin bajar, sin morir en el intento. Lilith en Sagitario. Cuando tienes una Lilith en Sagitario, posees mucha intensidad emocional también. Lilith en Sagitario. Existe una enorme insatisfacción si te sientes atado a un espacio físico. Necesitas recorrer, ser libre. O sea, Sagitario expresa amplitud, entonces puede rechazar todo concepto moralista, se dictan sus propias leyes, más allá de la opinión de los demás. Es el rechazo general hacia lo religioso, las universidades, hacia todo lo que corresponde, el clérigo, los estudios como tal. Entonces, cuando tienes el Sagitario, tienes que tratar de vivir bajo tus propias reglas, obviando que los demás te van a poner reglas, no enfrascarte dentro de ese mundo pequeño que está allí, sino tú mismo liberarte y buscar a más personas que que encajen dentro de esta amplitud que tienes, ese enfado, y tratar de llevar esas reglas que tú tienes a la realidad, a un punto donde te puedas definir con esas reglas y allí conocer, pues, desarrollarte. Si estás dentro de un espacio cerrado que no puedes hacer nada porque trabajas allí, abre las ventanas,
Date un tiempo de correr, date tiempo de que tu cuerpo respire, de que respires el ambiente y para tener este autocontrol. Por ejemplo, una Lili en Capricornio. Cuando tienes Lili en Capricornio, imagínate ser padre. Cuando Lili en Capricornio se habla de que tú eres el jefe, de que tú eres el que pone el orden establecido, de que tú eres la autoridad. Entonces el enfado proviene de sentir que no te representan como autoridad, no te respetan, no tienes esa, te desafían pues en esas ambiciones que puedes tener en lo establecido. Quiero una casa, quiero esto, quiero aquello, y entonces te desafían, bueno, vamos a ver si lo puedes lograr. Entonces esa cuestión hace que salga de sus casillas, y lo que tienes que hacer es tener que aprender a construir tu realidad en base a tu poder interior, no en base al enfado que te causan los demás. Puedes tener perseverancia sin vacilar, animándote aunque no encajes. Tu don es la estrategia, tener esa estrategia que te aflore, que te ayude a escalar, porque es que lo tienes, como digo, Lilith es un poder que se tiene adentro. Lo que pasa es que afuera, cuando lo ves expresado, desencaja. Entonces, ¿dónde tiene ese potencial? En desarrollar y perseguir y llegar al tema, a la cima de tus ambiciones. Desafías todo ese orden establecido. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, eres padre y te desafían tus hijos en el hogar, y entonces tienes que aprender a hablar, a conversar, a hacerte respetar sin poner esa ser fiera, pues ser fuerte, sin gritar, sino ¿por qué se respeta a alguien? Bueno, por esto. Buscas tus motivos, haces tu estudio y ya sabrás cómo se hace. Y puedes llegarle a ellos, a tus empleados, porque también esto habla de un puesto más alto también. Una Lili en Acuario. Imagínate, Lili en Acuario es humanista, se adapta a los grupos. Entonces el enfado es a esa humanidad misma. Tiene un poder visionario tan amplio que no soporta que los demás no tengan esa visión, que no soporta que los demás piensen como que si fuera la época de los dinosaurios y ellos tienen unos ideales. Aprende a saber y a sentir que tú estás más adelantado en esta época que todos los demás, que tú eres más innovador, que tu lucha tiene que ser más bien un aporte. Siempre vas a ir como a la delantera, vas a ser diferente. Ahí es donde radica tu poder. Tienes que hacer las cosas a tu manera y aprender a enseñar a ese rebaño, a ese grupo. Y los que no se quieren enseñar, ellos no corresponden a esa misma, no priorizan ese mismo punto porque tienen una carta diferente. Tienes que aprender a saber que hay muchos tipos de personas diferentes. Una Lili en Piscis, Lili en Piscis, sabes que es un poco soñador y va a sentir enojo, esa ira, por una realidad que es gris, que es plana. La vida de un Piscis no, de una Lili en Piscis, se tiene que llenar de muchos matices, de muchos colores, expresar una enorme creatividad. Me expreso aquí, pongo acá, o así, baño de colores las paredes, no sé, de la manera fumada que tengan las personas que tienen ese Lili en Piscis. Lo tienen que hacer y vivir sus sueños y sentir sus sueños sin importar lo que los demás piensen, ni tampoco queriendo que los demás piensen como tú. Te enfada que otros busquen hacerte entrar en razón. No estás loco, ves el mundo diferente y quieres trasladar tu visión interior afuera, al exterior. ¿Qué pasa con esa señal? No trates de hacer que los demás encajen. No trates de hacer entender a los demás lo que sientes tú para expresar. Solamente siéntete tú, ser libre, expresar tu emocionalidad, expresar tu virtud, y que los demás hagan lo que quieran. O sea, de todas maneras van a hablar. Entonces, que no te enfades. Bueno, si aún tú no tienes una carta, no sabes dónde está tu Lili, en qué signo, en qué casa, lo primordial es la fecha de nacimiento y la hora. La hora tiene que ser exacta porque la bóveda celeste tiene 12 signos diferentes cada día, todos los días, y se expresa por casa. Entonces
En todo el día la Lili puede caer en cualquiera de las 12 casas, en un solo día, en el mismo día que naciste. Entonces por eso es importante saber la hora exacta, fecha exacta y la ciudad de nacimiento. Yo te puedo ayudar con eso. El otro punto es ver la casa donde cae para que sepas en qué área de tu vida va a desarrollarse, porque no es lo mismo tener una Lili en Piscis en la casa 1 que tenerla en la casa 10. Porque imagínate tú en qué área se va a desarrollar. Se desarrolla en tu personalidad. Entonces viste como estrafalario, como diferente, es tu problema. Pero si lo tienes en una casa 10, va a ser como jefe, vas a mandar a los demás a que sean así amplios. Entonces tienes que trabajar en un área donde se pueda desarrollar ese tipo de vestimenta, o ese tipo de expresión artística, o sea, un museo no, una galería de arte, o ese tipo de temas. Entonces, vamos a empezar. Por la casa 1, tiene que ver con tu personalidad. Tu enfado va a ser en el área de la persona, de cómo eres, cómo te expresas. En la casa 2, con la casa 2 es con el tema financiero, cómo se maneja, cómo es mi haber para sustentarme diariamente. En la casa 3, con los vecinos, con el entorno, con todo lo que tienes alrededor, con tus hermanos. En la casa 4 tiene que ver con tu familia, tus superiores, papá, mamá, el área donde tienes a toda tu familia, tu área de seguridad. En la casa 5, en la creatividad. Imagínate que tienes una Lili en Géminis y está en tu casa 5 y entonces estás creando una obra literaria y te va a enfadar porque no lo escribes bien. Entonces, ¿qué vas a hacer? Crea una obra literaria que vaya con esa tendencia, que sea acorde con todo eso y se va a expresar mejor. O sea, es en las creaciones, con los hijos y con todo lo que tenga que ver con este tema. En la casa 6, con la salud, con el trabajo, los compañeros de trabajo, con la gente que está a tu servicio. En la casa 7, con los socios, con la gente que son entidades que son los que hacen tus documentos legales, con abogados, con todo esto que tiene que ver con la sociedad. En la casa 8 tiene que ver con la parte sexual, con la parte financiera, banco, prestamista, herencia. En la casa 9 tiene que ver con las religiones, tiene que ver con el aspecto visionario, la mentalidad visionaria, con universidades, con la lógica, con la política especialmente. En la casa 10 tiene que ver en la área donde tú eres jefe, con tus jefes, con los que te mandan, con la gente que está por encima de ti, que puede ser policías, esa gente que puede estar influyendo en ti directamente para bloquearte o para solucionarte alguna situación. En la casa 11, con los grupos, con los amigos, con esas áreas donde se componen, por ejemplo, vamos a hacer yoga, vamos a hacer todo esto. Y la casa 12 va a ser con el subconsciente, con el psicólogo, con los sitios encerrados, se va a definir por allí. Si te ha gustado todo lo que he dicho hasta ahorita, ayúdame en el canal para hacerlo crecer, dándome un like, suscribiéndote y haciendo tu comentario. Te espero.